cuento que el pasaporte es un requisito indispensable para salir del país. Si usted tiene planes de viajar, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Inicia el periodo vacacional de verano y tiene planes de viajar al extranjero, pero no ha renovado su pasaporte. No hay de qué preocuparse, pues a partir de este año el trámite es más ágil gracias a que a través de la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores ya se puede hacer el pago de derechos y agendar su cita vía internet, para lo cual necesitará tener a la mano CURP y acta de nacimiento. Posteriormente, para la renovación de su documento, deberá acudir personalmente ante cualquier delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores el día que le hayan asignado y llenar con tinta negra la solicitud de pasaporte que en el momento le darán. Después, entregará el pasaporte a renovar acompañado de una copia en tamaño carta de la hoja de datos personales y del número de libreta ubicado en la última hoja. Su viejo pasaporte servirá como identificación a menos que exista alguna variación en su físico o algún dato personal. Recuerde que solo en caso de contar con pasaporte anterior a 1995, deterioro en su anterior pasaporte, robo o extravío de este, deberá acreditar su nacionalidad mexicana e identidad. Finalmente, deberá entregar el comprobante del pago de derechos en original y copia, así como 2 fotografías tamaño pasaporte, sin lentes, de frente, a color con fondo blanco, cabeza descubierta y tomadas con una anterioridad no mayor a 30 días. El costo del pago de derechos para este 2016 va desde 525 pesos para menores de 3 años por un periodo de un año, 1,095 pesos para todos los mexicanos que lo soliciten por 3 años, 1,505 para los mayores de 3 años por una vigencia de 6 años y 2,315 para mayores de edad que soliciten su pasaporte con una vigencia de 10 años. Informó para 21 Noticias, Andrea Díaz.